Universidad Técnica de Machala. Estudiantes libres de drogas. Estrategias preventivas desde el trabajo social. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Olivero y en este video les hablaré es- sobre las drogas en lo que es estudiantes, ya sea de colegio, escuelas y algunas preventivas que se podría tomar en el trabajo social y asimismo sus posibles consecuencias en la que conllevan al consumir este tipo de sustancias. Ya, en este mapa conceptual les hablaré un poco más detallado sobre el consumo de las drogas. Como primer punto tenemos ¿qué son las drogas? Las drogas son sustancias que afectan el funcionamiento del cuerpo o la mente, y el uso puede causar dependencia, problemas de la salud y alteraciones en el comportamiento. Los tipos de drogas, hay los tres tipos de drogas más comunes, que es el alcohol, la cocaína y la marihuana. También tenemos cómo se clasifican. Estas se clasifican de formas naturales. Estas provienen también de plantas, ejemplo la marihuana o el opio. Y también en semisintéticas. ¿Qué se refiere a eso? Que son modificadas químicamente a partir de sustancias naturales como la heroína o la cocaína. Mientras tanto que las sintéticas están más fabricadas completamente en laboratorios como el éxtasis o el LSD. Ya, en consecuencias de las drogas tenemos que las drogas pueden causar graves consecuencias físicas, también mentales y sociales, como adicción, enfermedades, problemas familiares y pérdida de oportunidades, afectando negativamente la vida de la persona en su entorno. En otro punto tenemos cómo podemos prevenir el consumo de drogas. Podemos prevenir el consumo de drogas mediante la educación temprana, el fortalecimiento de lo que son los valores, la comunicación familiar, el acceso a actividades recreativas y el apoyo psicológico a quienes lo necesiten. El uso indebido de drogas. El uso indebido de drogas se refiere a lo que es el consumo de sustancias sin control médico o con fines no terapéuticos, lo que puede causar esto adicción, problemas de salud, alteraciones mentales y consecuencias sociales y graves. Causas de las drogas. Las causas de las drogas pueden ser la curiosidad, opresión social, problemas emocionales o familiares, baja autoestima o falta de orientación. También el fácil acceso a las drogas. También puede ser la búsqueda de placer o escape de la realidad. ¿Cómo destruyen lo que son las drogas en las personas? Las drogas en las personas pueden causar un grave impacto, ya sea en los daños físicos, en enfermedades cardíacas, también la adicción en lo que es pérdida de control o dependencia, problemas mentales, lo que se refiere a la ansiedad, la depresión, conflictos familiares y sociales, se refiere a lo que es el aislamiento, violencia o pérdida de relación, el fracaso escolar o laboral, bajo rendimiento ya sea académico o abandono o despido. ¿Cómo des- ¿Cuáles son sus beneficios, supuestos beneficios de las drogas? Las drogas pueden tener beneficios solo cuando se usan de una forma médica controlada y legal. Algunos ejemplos son como el alivio de dolor, tratamientos psiquiátricos o control de enfermedades crónicas. Ya los perjuicios de las drogas. El consumo puede manejar bajo, bajo efecto, bajo efecto de violencia, conductas peligrosas, también problemas educativos, también la estigmatización social, el impacto en la comunidad, también puede provocar lo que es problemas financieros y como y, y los síntomas que causan las drogas. ¿Cuáles son los síntomas que causan las drogas? Son los mareos, sudoración, náuseas, aumento o disminución del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas o contraídas. En el,
En mentales puede ser la confusión, la ansiedad, la paranoia, cambios de humor. También en las conductuales puede ser la agitación, la agresividad, el aislamiento, cambios repentinos en el sueño o apetito. En la dependencia, las ansias intensas por consumir la droga y dificultad para dejarla. La prevención del consumo de drogas es fundamental para proteger la salud física, mental y social de los jóvenes. Educar desde temprana edad sobre los riesgos asociados, fortalecer valores y habilidades para enfrentar la presión social, y fomentar ambientes familiares y escolares saludables son estrategias clave. Además, ofrecer actividades recreativas y apoyo psicológico contribuye a reducir la vulnerabilidad. La prevención no solo evita la adicción, sino que también promueve el desarrollo integral y oportunidades de vida positivas. Invertir en prevención es asegurar un futuro más saludable y productivo para las nuevas generaciones y la sociedad en general. Desarrollo de habilidades para la vida. Enseñar habilidades sociales, asertividad, manejo de emociones, toma de decisiones, resolución de conflictos. Actividades extracurriculares. Fomentar el deporte, el arte, la música y otras actividades que den sentido y pertenencia. Fortalecimiento de vínculos familiares. Escuelas que involucren a las familias en talleres de formación y comunicación positiva. Consecuencias en la salud mental y emocional: ansiedad, depresión y cambios bruscos de humor, pérdida de la motivación y del interés por las actividades escolares o personales, dificultades para concentrarse o recordar información, mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales graves. Consecuencias físicas: daño en órganos como el hígado, pulmones o cerebro, cambios en el apetito, el sueño y el peso, riesgo de sobredosis o intoxicación, deterioro del aspecto físico, ojos rojos, fatiga, falta de higiene. Consecuencias académicas: bajo rendimiento escolar, faltas frecuentes a clases o abandono escolar, dificultad para seguir instrucciones, cumplir tareas o aprobar materias, pérdida de oportunidades educativas y becas. Consecuencias sociales: aislamiento de amigos y familiares, conflictos con compañeros docentes o autoridades escolares, relación con grupos delictivos o actividades ilegales, rechazo social y pérdida de confianza de su entorno. Consecuencias legales: problemas con la ley por posesión o consumo, antecedentes penales que afectan al futuro académico y laboral, multas, sanciones escolares o incluso expulsión. Consecuencias a largo plazo: adicción y dependencia física y psicológica, limitación de oportunidades laborales y de desarrollo personal, mayor riesgo de accidentes, violencia o muerte prematura. La importancia de recibir charlas sobre las drogas en estudiantes. Como primer punto, brindan lo que es una información real y confiable. Las charlas permiten que los estudiantes conozcan los efectos reales del consumo de drogas, desmontando mitos o creencias erróneas. También se basa en lo que es la evidencia científica y testimonios reales que generan mayor impacto. Fortalecen la toma de decisiones conscientes. Al entender los riesgos, los estudiantes pueden tomar decisiones informadas y responsables. También aprenden a decir no con argumentos y seguridad. Como tercer punto, funciona como estrategia de prevención. Al recibir educación preventiva, los estudiantes reducen la probabilidad de iniciar el consumo. También se anticipan posibles situaciones de riesgo y cómo enfrentarlas. Como cuarto punto, se identifican señales de alerta. Los jóvenes aprenden a reconocer en sí mismos o en sus compañeros señales de que algo no anda bien. Esto permite también buscar ayuda a tiempo. Como quinto punto, tenemos que fomentar el diálogo y la confianza. Las charlas abren espacios para hablar sobre emociones, presiones sociales y dudas. Ayudan a romper el silencio y la vergüenza que muchas veces rodean ese tema. Como, como el sexto punto, también tenemos lo que es fortalecen el rol de la escuela como espacio protector.
La escuela se posiciona como un lugar no solo como aprender materias, sino para formar personas saludables y responsables. También involucra a docentes, orientadores y familia en la prevención. Como séptimo punto, tenemos que disminuyen el impacto de influencias negativas. Los estudiantes pueden contrastar lo que ven en redes sociales o en su entorno como información real. Esto reduce la vulnerabilidad ante la presión de grupo o la curiosidad mal informada. Y como conclusión tengo que al recibir charlas sobre las drogas no solo informa, sino que protege, ayuda a los estudiantes a construir un proyecto de vida saludable, con autonomía, conciencia y valores sólidos. Es una herramienta fundamental en la educación preventiva. Cuatro partes. Uno, ¿qué es una adicción y cómo se comporta un adicto? 2, ¿cómo me preparo para vencer mi adicción? 3, ¿qué necesito para vencer mi adicción? Y 4, ¿cómo mantener mi abstinencia o cómo evitar la recaída una vez abandonada mi conducta adictiva? Hay dos tipos de adicciones. Adicciones con sustancia, como la adicción al alcohol, a la cocaína, al cannabis, al tabaco, a la comida, etc. Y adicciones sin sustancias, que son adicciones comportamentales, como la adicción a los juegos de azar, al sexo, a las compras compulsivas, a las nuevas tecnologías, etc. Todas ellas, las adicciones con sustancia y sin sustancia, siguen el mismo patrón. ¿Cómo funcionan las sustancias tóxicas o comportamientos adictivos una vez que llegan a nuestro cerebro? Pues en nuestro cerebro generan una cantidad enorme de dopamina. La dopamina es un compuesto químico directamente relacionado con el bienestar, la satisfacción, el éxtasis y el placer. Hace que me sienta bien y quiera más. Vamos a ver cuál es la definición de adicción. La adicción es una enfermedad crónica cerebral que se caracteriza por el uso compulsivo de drogas o comportamientos adictivos a pesar de sus efectos adversos. Como estamos viendo aquí, es una enfermedad crónica cerebral. ¿Cómo nos convertimos en un adicto? Una vez que probamos la droga o realizamos el comportamiento adictivo y queremos repetirlo, se empieza a producir un comportamiento compulsivo. Buscamos un consumo continuado buscando el placer y el bienestar. A partir de ahí, cuando seguimos consumiendo, se genera la tolerancia a la droga o al comportamiento. Nuestro cuerpo se habitúa y se produce un proceso psicológico y físico que necesita aumentar la dosis para tener el mismo resultado o efecto. Necesitamos más y más y más y más dosis para obtener el mismo resultado o efecto. A partir de este punto se produce algo drástico. Ya no disfrutamos con el consumo. Únicamente consumimos para evitar el malestar por privación y evitar la abstinencia. Y se produce una dependencia física y psíquica. Y peor aún, obtenemos una pérdida de control sobre nosotros mismos y se crea una modificación cerebral y una aparición de la enfermedad crónica cerebral. Y nuestra única meta en la vida es consumir. Ahora vamos a ver cómo me preparo para vencer mi adicción. Se hacen 4 fases. 1. Reconocer mi problema. 2. Reconocer que necesito ayuda. 3. Motivación para el cambio. Y 4. Preparar un plan de acción. El primer paso es el más importante, reconocer mi problema. El 90% de las personas adictas no reconocen su problema. Dicen, un problema yo controlo. La característica de las conductas adictivas es engañar a los demás y autoengañarse a sí mismo. Con lo cual, siempre van a creer que controlan ellos a la droga en contra de que la droga les controla a ellos. Con lo cual, el primero y principal de los pasos es reconocer que tengo un problema. Segundo paso, reconocer que necesito ayuda. Yo no puedo solo. No se puede vencer solo una adicción. Se necesita ayuda profesional. Terapeutas, médicos, psicólogos profesionales que sepan tratar las adicciones. Y tercer punto de la ayuda es la red de apoyo. Tu familia, tu pareja, tus amigos son importantísimos también en esta parte de dejar una adicción. Motivación para el cambio. La motivación es la gasolina de nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Que necesitamos motivación para hacer las cosas.
Vamos a la compra porque tenemos hambre, vamos a la iglesia porque queremos hablar con Dios, hacemos todas las cosas que hacemos, las necesitamos hacer con motivación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo quiero cambiar. El que quiere cambiar de vida y de hábitos tóxicos eres tú. No vale que te mande alguien, no vale que vayas a una terapia porque te lo ha mandado tu pareja, porque te lo ha mandado tu familia. El primero que tiene que ser consciente de que quieres cambiar y que quieres hacer algo eres tú. Por eso tú necesitas la motivación. La persona necesita la motivación propia y con ayuda. Sin motivación no hay cambio. Y hay que tener claro también que es un proceso largo, de retos y objetivos, y con posibles recaídas. Y en cuarto lugar, preparar un plan de acción. Una vez llegado hasta aquí, tenemos que tener claro que hay que evitar hábitos tóxicos, lugares tóxicos, amistades tóxicas, costumbres tóxicas, situaciones tóxicas, etc. Y preparar hábitos saludables, familias con las que contactar, amigos saludables, ocio saludable, alimentación sana, etc. Y preparar la ayuda médica, terapia individual y grupal. Empezar a contactar con las redes de profesionales para empezar un tratamiento. Y una vez tenemos claros estos 4 puntos de la fase preparatoria para dejar una adicción, ya podemos decir que podemos dejar definitivamente la droga o conducta adictiva. ¿Estás tú preparado? Ahora veremos qué necesito para vencer mi adicción. Empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Puedo vencer yo solo una adicción? La respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque es una enfermedad crónica cerebral y la adicción modifica nuestro cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí vemos la imagen del funcionamiento de 2 cerebros diferentes, el cerebro normal y el cerebro con adicción. Con una adicción el cerebro modifica su estructura y su funcionamiento. Vamos a hacer una comparación entre el cerebro y un ordenador y una computadora, porque tanto el cerebro como el ordenador o la computadora son unidades de almacenamiento y procesamiento de información. Vamos a empezar con el ejemplo del ordenador o computadora. Nos llega información y datos, que se convierten en electrones, códigos 0 más 1, los cuales llegan al procesador central. Una vez dentro del procesador central se procesa toda la información, se da a Enter y nos da un resultado. Un ejemplo práctico sería, tecleo 2 más 2, llega al procesador central o la hoja de Excel, doy a Enter y me da un resultado igual a 4. Vamos a poner el ejemplo en el cerebro humano. Nos llega información y datos a través de los sentidos, los cuales se convierten en corriente eléctrica que se conectan las neuronas a través de axones y sinapsis, generan sustancias químicas, neurotransmisores, los cuales llegan a nuestras neuronas, que son el procesador central de nuestro cerebro. Nosotros tenemos 100.000 millones de procesadores centrales, que son nuestras neuronas, las cuales generan unos pensamientos, a su vez generan unas emociones y a la vez se traducen en unas acciones. Vamos a poner un ejemplo. Me ruge el estómago. Esa información llega a mi cerebro, lo cual genera unos pensamientos. Es la hora de comer, tengo hambre, hoy tengo arroz y genera unas emociones. Me encanta mi arroz, lo cual genera una acción. Me voy a la nevera y me como mi arroz. Otro ejemplo, siento frío en mi piel, lo cual genera unos pensamientos, qué frío hace, me voy a poner malo, tengo un abrigo en casa y genera unas emociones, odio el frío, lo cual genera una acción, vuelvo a casa a por mi abrigo. Ahora vamos a comparar un virus en un ordenador a una adicción. Vamos a poner el ejemplo de un virus en el procesador central de un ordenador, lo que va a hacer que tengamos un resultado erróneo, que sería igual que una adicción, va a hacer que nuestro cerebro realice una acción errónea. Empezamos con la computadora o el ordenador. Si ponemos un virus en el procesador central, que diga, por cada número 2 le voy a sumar 1. Quiere decir que cada vez que tecleemos 2 más 2, me va a dar 6, con lo cual me va a dar un error, fallo y una información mal procesada. Ahora, el virus en nuestro cerebro es nuestra adicción. Nuestra adicción va a hacer que nuestro cerebro no funcione correctamente. Os voy a poner un ejemplo con situaciones de riesgo que pueden ocurrir en nuestro día a día y en el cerebro de un adicto. Por ejemplo, discutir con un familiar. Va a llegar a nuestro cerebro, va a crear unos pensamientos de no me respeta y unas emociones de rabia, enfado y tristeza. Otra situación de riesgo, por ejemplo, me invitan a una cena, lo cual va a crear unos pensamientos de no voy a ser capaz de comportarme, nadie va a querer hablar conmigo y unas emociones de miedo y ansiedad.
Otras situaciones que pueden generar una situación de riesgo son cobrar un sueldo, no tener dinero, aburrirse, ver un amigo tóxico, lugares tóxicos. Todas ellas van a generar que cuando le demos al enter no vamos a realizar una acción lógica. Lo que vamos a crear es un craving. ¿Qué es un craving? Es un deseo irrefrenable por consumir. De repente, cuando se producen emociones negativas como rabia, enfado, tristeza, miedo y ansiedad, no vamos a poder evitar el consumo. Nuestro cerebro se va a bloquear y solo vamos a querer consumir. No vamos a realizar una acción lógica. El consumo se realiza por 3 factores que intervienen. 1. Las creencias adictivas. 2. El craving o deseo intenso por consumir. Y 3. Las creencias permisivas. Vamos a explicar un poco más todo este proceso. En nuestra vida cotidiana se producen situaciones, las cuales originan pensamientos y los cuales me originan emociones. Un ejemplo práctico sería, me invitan los padres de mi novia a cenar, lo cual me va a generar unos pensamientos. No le voy a gustar, van a ver que no valgo, me voy a poner nerviosos, los cuales me van a originar unas emociones, tristeza, ansiedad, miedo. Ante estas emociones negativas me van a saltar mis creencias adictivas, las cuales me van a decir, necesito tomarme algo para sentirme mejor, si consumo se me quita esta ansiedad, desaparecerán mis sentimientos desagradables, no puedo soportar no consumir, mis problemas desaparecerán, la vida es mejor si consumo, es la única forma de sentirme bien, lo necesito. A partir de estas creencias adictivas se genera el craving, el deseo irrefrenable de consumir. Quiero consumir imperiosamente. A partir de este deseo irrefrenable aparecen las creencias permisivas, las cuales me van a decir, puedo hacerlo esta vez y luego parar, yo controlo, no hay ninguna razón por la que tenga que privarme de consumir, no va a pasar nada, esta vez va a ser diferente, puedo hacerlo una vez más sin hacerme daño, nadie se va a enterar. Con lo cual, resumiendo, todas las situaciones estresantes de nuestra vida cotidiana generan un deseo irrefrenable de consumir, lo cual se traduce en un consumo. Y por si parece poco, una vez que saltan las creencias adictivas, aparece el bloqueo cognitivo. ¿Qué significa? Que se bloquean o eliminan los efectos negativos del consumo y solo vemos los efectos positivos del consumo. Un ejemplo sería una persona con depresión. Una persona con depresión, por muchas cosas positivas que le digamos, no las va a entender. Solo va a entender la parte que le interesa, que son todas las partes negativas que tiene alrededor. O como una persona alcohólica. Una persona alcohólica, cuando no sufre el craving o el deseo irrefrenable por consumir, va a ver todos los aspectos negativos del consumo, como la salud, perder a su familia, perder el dinero, pero cuando sufre el efecto irrefrenable de consumo, van a desaparecer todas esas partes negativas del consumo y solo se va a fijar en las partes positivas, de que se lo merece, lo necesita, etc. Con lo cual, más difícil que dejar una droga o comportamiento adictivo es mantenerlo en el tiempo sin recaídas. Como decía Mark Twain, dejar de fumar es lo más fácil que he hecho. Lo sé muy bien porque lo he hecho miles de veces. Llegados a este punto, ya lo tengo muy claro. Voy a dejar mi adicción. Empieza nuestra batalla. Empieza un reto formidable. La solución está en nosotros. ¡Ánimo! ¡Empezamos! Ahora vamos a ver las fases del tratamiento de adicciones. En esta fase tenemos que vencer 2 tipos de dependencias. 1. La dependencia física o la desintoxicación. Y 2. La dependencia psíquica o deshabituación. La primera fase es la dependencia física o desintoxicación. Esta primera fase puede aparecer o no dependiendo de la historia de consumo y de la sustancia consumida. Y también la fase más corta. Hay 3 aspectos importantes a tener en cuenta en la fase de desintoxicación. La primera es el síndrome de abstinencia o mono. Esto puede durar hasta 3 o 4 semanas. Luego, el médico. A la primera persona a la que hay que acudir una vez dejemos un comportamiento adictivo o una adicción es el médico. Este nos aconsejará una desintoxicación con o sin ingreso hospitalario. Y luego, la farmacoterapia. El médico nos recetará unos fármacos durante la desintoxicación y posiblemente después de la desintoxicación. Luego aparece la fase más complicada y larga, la dependencia psíquica, la deshabituación. Esta dependencia psíquica o deshabituación se compone de 5 etapas. La primera etapa es el tratamiento residencial.
Esta etapa solo es necesaria en casos extremos, dependiendo de la historia de consumo y de la sustancia consumida. Si se da el tratamiento residencial, este se hace justo después de la desintoxicación, desde el primer día hasta 6 meses como máximo. Segundo, terapia individual, que durará hasta 24 meses. Tercera, la terapia grupal, hasta 24 meses. Cuarta, hábitos saludables, para siempre. Y quinto, taller de prevención de recaídas. El tratamiento residencial, como hemos visto antes, solo se hace para casos extremos de adicción, dependiendo de la sustancia o comportamiento adictivo, dependiendo del historial de consumo. Estos programas residenciales duran de 3 a 6 meses. Suelen ser gratuitos para personas en exclusión social. El programa privado puede costar desde 70 a 350 euros al día o desde 80 a $400. Luego están también los programas de lujo, con precios mucho más elevados. Los equipos son multidisciplinares. Esto quiere decir que habrá médico, psicólogo, trabajador social, posiblemente psiquiatra, etc. La finalidad del programa residencial será recuperar la autonomía deshabitual y preparar para la reinserción a la sociedad. Segundo, la terapia individual. Esta es la fase más imprescindible y más importante. Cada paciente necesita una terapia individualizada. Cada paciente con cada adicción es diferente. Por eso la terapia personalizada. El profesional más importante en esta fase es el psicólogo, aunque también pueden aparecer otras figuras como psiquiatra, trabajador social, terapeuta ocupacional, etc. Es importantísimo que sean profesionales sanitarios con experiencia en adicciones, de los sectores privados o públicos, y que tengamos en cuenta que es una enfermedad crónica cerebral, con lo cual vamos a reparar nuestro cerebro y vamos a reprogramar nuestra computadora. Como hemos visto antes, la figura más importante de esta etapa es el psicólogo. ¿Y qué es lo que va a hacer el psicólogo? El psicólogo va a hacer que la fuerza de control sobre tu adicción sea mayor que la fuerza de impulso por consumir. ¿Esto qué significa? Que tu autocontrol por consumir sea mayor que el impulso que te lleva a consumir. Y bien, ¿cómo trabaja el psicólogo? Retomando la ruta anterior que nos llevaba al consumo, el psicólogo lo que hará es trabajar todos tus pensamientos que hagan que te sientas mal, todos esos pensamientos que te llevan a emociones como la tristeza, la ansiedad, el miedo, emociones que te llevan a sentirte mal y a que salgan y aparezcan las creencias adictivas. Luego trabajará cada una de tus creencias adictivas para que tú mismo las hagas caer y te las quites de encima. También trabajará todas las creencias permisivas para que una a una tú mismo las vayas rebatiendo. Y también te dará herramientas para trabajar el bloqueo cognitivo. Una vez que aparezca el bloqueo cognitivo, tú puedas autocontrolarte para evitar el posible consumo. ¿Qué vamos a trabajar para reparar una conducta adictiva con psicólogo? Aparte de trabajar los pensamientos negativos, las emociones como la ira, la tristeza, el miedo y las creencias. Vamos a trabajar el manejo de crisis, la autoeficacia y confianza, generar habilidades de autocontrol, establecer metas y objetivos, motivación, los trastornos, el manejo de estresores y... Evita las drogas. Aunque puedan parecer una salida fácil o una forma de encajar, sus consecuencias son graves y duraderas. Afectan tu salud, tus relaciones, tu rendimiento y tu futuro. Si enfrentas problemas emocionales, busca apoyo en familiares, amigos o profesionales. Rodéate de personas que te impulsen a crecer y participa en actividades que te motiven. Recuerda que cada decisión que tomas construye tu camino. Valora tu vida, tu cuerpo y tus sueños. Decir no a las drogas es decir sí a ti mismo, a tus metas y a un futuro lleno de oportunidades reales. El consumo de alcohol y otras drogas a cualquier edad puede provocar serios problemas a la salud. En la niñez y adolescencia, el cerebro está en pleno desarrollo, por lo que el consumo de cualquier droga perjudica aspectos como la toma de decisiones, el juicio y el autocontrol, lo que los hace propensos a comportamientos de riesgo. Los adultos que se muestran conectados afectivamente con sus hijos desarrollan en ellos una mejor aceptación y autoestima positiva.
Los padres y madres que observan y están atentos a las necesidades, cambios y actividades de sus hijos les están demostrando preocupación y cuidado, haciendo que ellos se sientan más seguros y protegidos. No olvidar que como madre, padre o adulto responsable es un modelo de conducta para sus hijos. Ellos aprenden a cuidarse, a cuidar a otros y a cuidar su entorno a través del ejemplo. Los padres o adultos que guían la conducta de niños y adolescentes poniendo límites y normas claras, así como las consecuencias de su no cumplimiento, facilitan el desarrollo de la autonomía y madurez, generando jóvenes responsables consigo mismos y con el entorno. El consumo de alcohol y otras drogas se ve reducido a la mitad cuando hay comunicación efectiva con familiares y amigos. Para mayor información, contáctanos de manera gratuita, anónima y confidencial a nuestro Fono Drogas y Alcohol 1412, Senda, Gobierno de Chile.